Pehuen Editores acentúa su línea de memoria y pueblos originarios. Investigaciones sobre la Patagonia de la antropóloga franco-estadounidense Anne Chapman y títulos del nivel de Crónica Militar de la Conquista y Pacificación de la Araucanía 2008, Violeta, El Canto de Todos 2009, Yaganes del Cabo de Hornos 2012, empiezan a delinear un catálogo poderoso en ambas líneas. Ediciones visuales como Fueguinos, Fotografías siglo XIX y siglo XX 2007 y Chile en 1000 fotos 2015, de pensamiento contemporáneo como Malón 2014 y de ficción como Champurria 2015 dan cuenta de una voluntad de rescatar nuestra memoria desde distintas disciplinas y perspectivas, manteniendo como hilo conductor el respeto de las ideas democráticas, la diversidad cultural y la conciencia del valor del libro como un objeto transformador. Y eso es solo un extracto de lo que dice la web de Pehuen Editores, hoy el gran protagonista de este capítulo del Traficantes de Cultura. Y hoy para lo mismo, para hablar de industria editorial, para hablar de una de las más señeras editoriales, estamos con Rocío Barros, quien es una de las lideresas de la editorial. Rocío, bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación. Encantada, muchas gracias. Y ante todo, hablar de historia, remontarnos a los inicios. ¿Cómo nace Pehuen? ¿Cómo se gesta la idea del editorial? Mira, no sé si tú lo sabes, pero Pehuen es una editorial familiar. Fue fundada en el año 83 por Jorge Barros y Alicia Cerda, que son mis abuelos paternos. Mi abuelo Jorge, él fue editor muchos años antes de fundar Pehuen. Pehuen viene a ser como el proyecto de su jubilación. Antes de estar en Pehuen, mi abuelo trabajó en la editorial Zigzag, en Quimantú, en la editorial Andrés Bello, todo esto acá en Chile. Luego la familia se va a exiliar a Venezuela y en Venezuela mi abuelo queda a cargo del proyecto editorial Pomaire a nivel latinoamericano. Entonces mi abuelo ahí en Venezuela, radicados en Caracas, y estuvo aproximadamente unos 10 años aproximados, encargado de Pomaire, editor de grandes de escritores e investigadores de Latinoamérica como Cortázar, Galeano, y después vuelven a Santiago, vuelven a Chile ya motivados por decisiones familiares, como volver a la tierra, ya podían entrar, entonces fundan Pehuen. Y mi papá, Sebastián Barros, que es el actual director general, entra a trabajar como bodeguero. Y de ahí empieza a ir asumiendo más cargos, más roles y termina siendo el editor, y él es uno de los grandes impulsores de esta línea más patrimonial. En el año 2004, mi mamá, Marcela López, comienza a desarrollar la línea infantil. Mi mamá es profesora, ella trabajaba en escuelas rurales, en ese momento la familia vivíamos en el sur de Chile, en Temuco, entonces ella empezó ahí a ver una mirada más infantil. Bueno, trabajaba obviamente como profesora con niños, entonces empezó a ver estas necesidades que habían y empieza a desarrollar esta línea, que también esta línea infantil, que también tiene este componente de patrimonio de pueblos originarios, de rescate, bien fuerte, ya sea desde poesía, cuento, hasta los libros informativos. Y hace aproximadamente unos 12 años atrás, comienzo yo a desarrollar una línea más digital, con distintos proyectos, con distintas miradas de aprovechar los nuevos formatos y llevar este contenido y esta misma línea editorial a estos distintos formatos. Nosotros exploramos desde PDFs digitales, EPUB, hasta aplicaciones multiplataforma. Finalmente, de todo este recorrido digital, termina hoy día en una biblioteca de pueblos originarios de América, con libros y videos, que se llama Biblioquinoa, que es un hijo de Pehuen. Y a partir de la pandemia, el año 2020, yo comienzo ya a tomar cargos más editoriales para el área de papel. Salgo un poquito de lo digital, porque eso ya estaba más instalado con esta biblioteca, funcionando bastante bien, y me meto más al área de edición, que es donde estoy hoy día, principalmente en el área infantil.
Eso es un poco como el recorrido biográfico de por dónde ha estado Pehuen. Pero históricamente, y obviamente voy a hacer acusar el golpe del trabajo de googleo que hice, de la gran investigación que hice sobre Pehuen, y que, claro, Pehuen nace el 83, siendo un año cargado, muy cargado políticamente, porque siempre nos Sí, recordamos como el 86, como el año decisivo. El 83 también hubo una gran, tuvo también su carga donde nace Pehuen, donde nace Pehuen con el levantamiento de la censura a la publicación de libros. sí, sí. Y, y ahí como, no, por favor. Sí, porque además es importante ese hito, porque mi abuelo, esto es como más anecdótico, pero antes de irse a Venezuela, mi abuelo forma parte de un colectivo que se denominaron la Enciclopedia Británica. Y lo que hacían era que rescataban libros o ediciones que estaban prohibidas por la censura para que uno, no fuesen quemados ni destruidos, y dos, como cuando, por ejemplo, llenaban los militares la casa de una persona, iban a sacar libros que pudieran ser incriminatorios. Entonces, no solo era el rescate de estos ejemplares, estos títulos que iban a ser destruidos y que tenían un valor en sí mismo, como los libros no se destruyen desde esa base, pero también como ayudar a que no sirviesen de acusaciones, porque en esa época sabíamos que todo podía ser usado y hacer que fue. Entonces, es muy simbólico en el proceso más biográfico del ser editorial de mi abuelo, que se funda con este hito. Y lo hacen con libros como Chile, la memoria prohibida, Dawson Isla 10, que generó una una apertura a leer y poder vincularnos con esas historias que se sabían que ocurrían, pero estamos hablando de un Chile de la censura, en que esos libros esa información no estaba materializada. No sé si me entiendes, ¿se entiende el punto? Como que Quiero llevarlo como a la búsqueda de un estilo, o sea, como la carta de presentación de la editorial. Libros prohibidos para el régimen de la época, Pehuen los trae para sí, y ahí sobresalen o se mantienen al pendiente, no quedan olvidados. no, pues estos títulos no quedan olvidados, pero no solo no quedan olvidados estos títulos que son muy necesarios para la memoria de este país, para la historia, sino que además eran muy necesarios en ese momento. Y no sé, como también te cuento como dato anecdótico, mi abuelo lo invitan, o sea, Pehuen lo invitan a la Feria de Frankfurt en ese momento de estas ediciones, y el stand de Chile, había fila en la Feria del Libro de Frankfurt para conocer estos materiales, para saber qué estaba pasando en Chile, porque no había internet, no era el mundo que conocemos hoy día, donde tú solamente podías acceder a las otras informaciones a través de los materiales impresos, las informaciones de lo que pasaba en otros países, a los relatos, podían circular de manera impresa, pero tenía que viajar la persona. Entonces estos libros no solo impactaron localmente, sino que también a nivel mundial de qué era lo que estaba pasando, que o sea, se sabía afuera, pero no estaban estas voces en primeras personas que era lo que significaban estos libros. Y esto no solo instala como ese momento histórico como puntual, sino que marca la línea editorial. O sea, a raíz de eso empiezan mi abuelo junto a mi papá y bueno, los editores que estaban en ese momento a pensar que esta editorial tenía que ser una línea contingente en torno al rescate y el trabajo de la memoria. Y de ahí viene al poco tiempo la edición del testimonio del loco Pascual Coña, testimonio de un cacique mapuche, que también llega con esa misma misión, como de poder publicar y hacer circular eh,
esta información que era patrimonial, o sea, este relato de la vida de los mapuches en la mirada del loco Pascual Coll, que también es un libro muy importante en nuestro catálogo, muy importante para la historia y para el estudio del pueblo nación mapuche. Hay un sello, obviamente, un sello editorial en cada uno de los libros. Por ejemplo, quiero rescatar algunos de los títulos que tengo aquí a la mano. O sea, que esto es más que este es el sello de memoria, que es La vida que vivimos de Silvia Sommer, que es un libro brutalísimo, pero a la vez muy, De pero a la Silvia vez Vera. muy, Silvia Vera Sommer, perdón, lo dije muy rápido y no se nota. Libro brutal y a la vez muy tierno, y también Una mujer en Villa Grimaldi de Nubia Becker, que tuve la oportunidad de conversar con ella, y después, Sí. de hecho, me contaba la historia de que ella estando en Venezuela, tu abuela le ofrece publicar, de hecho, que era un libro que ya estaba Ya circulando, estaba circulando, que sí. estaba circulando en autoedición, pero ya tenía, hoy día iba a tener una cara, por lo menos, Sí, una cara más pública. sí. Y otro que los que tengo acá también, que también me tocó conversar con ella, Con- con Patricia Stambo, que es de la sí, línea más bien patrimonio, que es el Rosa sí, Yagán, que es un sí, libro hermoso. sí. Ahí hay un tema con estos libros que rescatan a nuestros pueblos, que es, no sé, la cosa técnica, así como cuidar el papel, porque esta es una edición con papel cuché, que es un libro, que en el fondo es un libro objeto que son de esos que son muy apetecidos. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que, como bien tú dices, no solo uno define la línea editorial, que eso es vital en términos editoriales, que el sello sea reconocido y que tú puedas asociar, así como hoy día uno dice ya palabras claves para hablar sobre algún elemento, un objeto, etcétera. Las líneas editoriales tenemos que tener eso muy claro porque no solo nos facilita el trabajo a nosotros de clasificar y de poder ver qué podríamos publicar, sino también ocurre que, por ejemplo, si yo tuviese, te voy a inventar, un libro técnico de minería, ese libro se perdería en mi catálogo porque las personas que me quieren acceder a libros técnicos de minería no piensan en Pehuen como el lugar donde encontrarlo. En cambio, que si tú quieres saber de historia de Chile, de patrimonio, de pueblos originarios, sea infantil o para adultos, tú vas a Pehuen, te encuentras con Pehuen. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro, claramente, es la materialidad, cómo nosotros nos vinculamos desde la editorial, es que tienen que ser libros hermosos. Y, y no solo por el plano estético, no para sonar superficial, sino porque el libro para nosotros es un objeto muy sagrado. Y ese objeto y ese acto de lectura, cuando tú abres el libro, también es sagrado y desde ahí nosotros pensamos desde el papel, la solapa, la portada, la tipografía y hacemos un trabajo muy sesudo de muchas idas y vueltas con las diseñadoras, con el equipo, con las autoras, con los autores, de que este libro sea placentero en todas sus aristas, en todas sus miradas. Entonces siempre estamos buscando las mejores opciones para cada libro. Y así tenemos libros de tapadura, libros que tienen relieves en las tapas o lacados en los títulos. Lo mismo en infantil. Cada libro es pensado como un acto de lectura que incluye desde el contenido, desde cómo editamos cada palabra, hasta cómo va a ser el momento en que tú lo abres y te instalas a leer. Desde su comodidad, su olor, todo eso genera un entorno que debe ser placentero. Eso es como una de nuestras máximas. Y lo otro es que para nosotros es súper importante no hacer libros caros, hacer libros excelentemente bien hechos, que es lo que intentamos y lo que creemos que hemos logrado con éxito en varios de nuestros ejemplares, pero que además sean accesibles. Entonces también nosotros ahí vamos sopesando ciertas materialidades para cada libro. ¿Cuánto tiempo le lleva a Pehuen editar un libro? O sea, Esto, comparado con editoriales grandes que prácticamente todos los meses sacan una novedad, y que obviamente ellos pueden hacerlo versus sí, editoriales más medianas o chicas me refiero como al tamaño, que no pueden sacar libros todos los meses. sí, te entiendo. ¿Cuánto es el manuscrito que te pueda presentar un autor o una autora,
y obviamente es el trabajo de la edición misma, el papel, si es que hay que agregarle fotos. ¿Cuánto? ¿Hay un promedio de tiempo? No, Ujú, eso, cada libro se hornea en su propio tiempo. ujú, Tenemos casos, mira, te voy a contar, el libro Nunca más solas, de décimas de La Chinganera, con ilustraciones de la Lolo Góngora, es un libro, son 12 décimas dedicadas a 12 mujeres que fueron víctimas de violencia machista en distintos lados, o sea, violencia del pololeo, violencia del Estado, desde todas sus aristas, y además son casos muy recientes. O sea, está Ámbar Cornejo, está la Antonia Barra, está Lorenza Cayuguán, está la senadora Fabiola Campillay, y se les dedica una décima y una ilustración. Ese libro nosotros lo comenzamos a trabajar en enero, desde que nos llegó todo el material, y salió para el 8 de marzo del año pasado. O sea, estamos hablando ujú. de 2 meses de trabajo, y salió, es un libro precioso que además le ha ido muy bien porque el tema es muy contingente, y además este es un libro que acerca desde el arte, desde la décima chilena, que está en nuestra además, aunque uno no se relacione permanentemente, hay algo así como genéticamente que uno conecta muy bien con la décima, incluso en este caso, que es este tema tan denso como la las víctimas de femicidio. Eh, yo creo que esa es una de las gracias del arte, poder poner los temas incómodos, los temas difíciles y dolorosos, de una manera, no sé si suave, porque no es la palabra, pero de una manera más calentita, y que nos Ujú. hace instalar en uno mismo estos conceptos. Nosotros mismos los podemos apropiar y lo podemos digerir de una manera que no sea una cifra, que no sea una estadística. Bueno, como te decía, este libro, que es así de complejo, duró 2 meses. Tenemos otros libros que han sido 3 años de trabajo. Estamos ahora editando un libro, voy a hacer así un mini spoiler sobre la historia de los terremotos en Chile. Eh, No, nos encantan las primicias. Espectacular, del autor se llama Felipe Moreno, Ujú. una joya, la verdad es que la madre le escribe muy bien, y hay relatos desde terremotos del 1500 hasta el último. Entonces, hace un recorrido histórico por este tema, eh, que sabemos que no estamos nunca libres. Y este libro llevamos varios años ya. Entonces, no existe un tiempo mínimo ni un tiempo máximo. Como decimos nosotros, los libros se abandonan. Nosotros abandonamos el libro y lo mandamos a imprenta porque siempre lo puedes estar trabajando, siempre lo puedes estar mejorando. Y además van pasando, a medida que tú vas editando y van pasando los meses, van ocurriendo cosas, la contingencia, se te van ocurriendo más cosas, y que las vas agregando y las vas agregando. Entonces hay un momento en que hay que saber parar. Ese momento viene dado por una serie de situaciones externas que a veces podemos controlar y a veces no, pero lo que nosotros no hacemos es apurar un libro, porque ahí salen con errores. Es eh, como un respeto también al autor y al trabajo que hacemos en conjunto con diseño, si tiene fotografías, con los archivos fotográficos que tienen estos materiales, con el equipo interno de diseño, para que el libro salga perfecto. Entonces es Eh, súper relativo. ujú. Es como una conexión, confianza, respeto por el texto, o también es la conexión misma que tienes tú como editora y él o la autora del libro para que salga un producto bonito, bello. Sí, yo creo que es un respeto colectivo que tenemos en relación, que se va generando en el proceso de edición del texto. También muchas veces pasa que nosotros como editores sentimos que quizás el texto necesita otra vuelta más, o la ilustración, o el diseño, y en esa vuelta más lo que más ocurre que puede hacer como que atrás, entre comillas, un libro, son estas nuevas ideas que se nos van ocurriendo en el mismo camino, en el mismo proceso de las conversaciones. Desde detalles como sabéis que la foto que está a la izquierda,
hay que pasarla a la derecha. Y eso genera cambios en diseño que no son tan sutiles ni superficiales, pero que cuando uno lo ve, se da cuenta que es. Y también pasa en los mismos autores que son los procesos creativos en sí mismos. Lo escribieron, lo pasaron, hicimos las correcciones, lo volvieron a leer y ellos mismos dicen, ¿sabes qué? Siento que les falta todavía un poco, hay que pulirlo, espérame, voy a tomarme un tiempo y lo voy a reescribir. Por ejemplo, mira, otro caso de otro spoiler del libro que viene, que es sobre partos, pero está contado para niñas. Es de una matrona que se llama Alejandra Becerra, que ella lleva en Chile la bandera del parto respetado sin intervenciones. Eh, y la idea era, o sea, más que la idea, sino que algo que tenemos que hacer como entre mujeres, entre hombres y como sociedad, es instalar que el parto no sea tan medicalizado como es en Chile. O sea, las tasas de cesárea, las tasas de uso de anestesia son muy altas e impactan al momento fisiológico del parto. Perdón. Entonces, Alejandra escribió este libro, que es un libro informativo en formato de cuento, que narra los distintos tipos de parto, las distintas formas de nacer, y en su inicio fue pensado para niñas desde los 6 años. Habla también de la menstruación, pero todo de una forma muy armónica. Entonces lo empezamos a hacer correr este manuscrito entre madres que teníamos hijas de esta edad y nos dimos cuenta que era un tema que a las niñas de 6 a 9 10 años no era para nada interesante. Y la narración estaba escrita para niñas de esa edad. Entonces fue hablar con la autora y decirle, mira, no va a funcionar para niñas de esta edad porque no es un tema que a esta edad las niñas se vinculen, pero sí cuando ya te llega la menstruación. Entonces se hizo todo un proceso de reescritura para que el texto y las historias que le ocurrían a la protagonista con su madre, que es matrona, que es quien les va explicando todo esto a ella y a sus amigas, estuviese más alineado con lo que ocurre hoy en día con las niñas desde 10 años. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, O sea, es bajar, o sea, es digamos que el lenguaje técnico que puede tener el lenguaje técnico médico, ponerlo a un nivel donde yo lo entienda, donde una niña o un niño de 12 13 14 años también lo entienda y que sea agradable en el fondo. que sea agradable, porque si no Uh-huh. va a fallar en su objetivo de difundir el conocimiento. Uh-huh. Entonces, y no solo como los términos médicos, sino como las dinámicas que habían entre los diálogos entre las compañeras de curso, eran más como diálogos más infantiles, más naif, y nos fuimos dando cuenta a raíz de la observación que hicimos con niñas de la edad, que tenía que estar un poco más, más rápido, más actualizado, más dinámico, y eso fue un gran acierto, la verdad. El libro estaba listo, el libro estaba listo para imprenta y de repente hubo algo así como una luz que se nos prendió con Alejandra hablando, revisando el libro y fue como, no, hay que subirle la edad. Y subirle la edad significaba cambiar las interacciones que habían en este grupo de amigas que se empiezan a hacer estas preguntas y quieren saber cómo llegamos a este mundo. No desde la mirada de la relación sexual que ocurre para la creación de la vida, sino del momento del parto, que además no se habla, o sea, no es un tema que esté instalado, pero que sí genera, que sí hay preguntas en relación a este tema. O sea, todos los libros de maternidad o de embarazo están enfocados en la mujer que está pariendo, pero no hay una educación previa, que era lo que nosotras queríamos cubrir y que nos parece muy importante que las niñas del futuro ya lo tengan incorporado. Uh-huh. Porque Alejandra en su trabajo, en su día a día, ella veía cómo llegan mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales, sin tener idea qué es realmente un parto. Y llegan ya embarazadas a conversar con la matrona para parir. Entonces eso había que saldarlo. Y eso Uh-huh. también es algo importante para nosotros como Pehuen, como nosotros sentimos a veces que tenemos como deudas con Chile, de temas que no están, temas que están presentes, pero no tienes dónde ir a consultarlo. Y uno no va a ir a consultar a una matrona si uno no está embarazado. Claro. Y hablando de deudas,
Por lo menos esta es la mía, porque yo lo tengo desde el año pasado y aún debo leerlo, y también un libro tremendamente celebrado el año pasado, que es La historia del Es, despojo, en coedición con Seibo. sí. Aquí, ¿cómo es el trabajo? Aquí no es una edición, no es la edición a cargo de Pegüen, es una edición a cargo de Pegüen y de Seibo, o sea, Sí. tremendamente señeras ambas editoriales. Aquí, ¿cómo es el trabajo? Y sobre todo que un libro que ha sido tremendamente popular, quizás por las razones equivocadas, por los conflictos mismos que han habido en el sur y por culpa del gobierno, da lo mismo cuál. Sí, por supuesto. Sí, mira, ¿qué pasa con el despojo? Que yo creo que lo hizo, o sea, son varias razones, pero una que es mi mirada como Rocío editora, es que es un libro que dice con nombre y apellido cómo fue el despojo de tierras a lo largo de la historia más reciente. Y termina con el proceso de Sebastián Piñera en el fondo ahí me cuesta, perdón, Taltauco. Entonces era muy contingente de lo que estaba pasando, porque tú prendías las noticias, conflicto en la Araucanía, camiones incendiados, bueno, todo lo que sabemos que te muestran las noticias, y este libro viene a decir, como la otra cara, a decir, ojo, que tal y tal, en tal año, fue a tal notaría, tuvo estas conversaciones con los dueños originales de las tierras y generó este acuerdo, no sé, casos de notarios o abogados que inventaron, falsificaron las firmas, y eso está documentado. Este es un trabajo de archivo, es un trabajo de documentación, y eso es lo que se publica en este momento, en que en todo Chile se hacía la pregunta, ¿qué está pasando? Entonces, cae en un momento muy preciso de la contingencia con estas informaciones de nombre y apellido. Y además, eh, faltaba un texto o un documento que fuese así de claro. Eso en relación como al contenido, y en relación a la coedición, coeditar siempre es un placer, sobre todo para nosotros. Tenemos varias experiencias de coedición acá en Chile con Seibo, en Argentina con una editorial infantil, en Colombia con otra editorial, en México también lo hemos hecho, es algo que nosotros buscamos y nos cae muy bien. En Italia con Edícola, también hay uno de nuestros libros, y es muy entretenido porque se suman más miradas editoriales, se suman más experiencias y nos repartimos. Aquí se hace una repartija de las labores súper clara y se respeta. Entonces vamos haciendo un pimponeo. Por ejemplo, nosotros hicimos la edición del texto, el diseño de portada también lo hicimos nosotros, y se va conversando con los editores de Seibo, vamos, cada pasito que se da, se va comentando. Entonces, muy entretenido, es como que se hiciese una especie de consejo asesor. Entonces, ya no somos solo tres dentro de Pehuen, sino que ahora está todo el equipo de Seibo, y eso siempre, o sea, es como un trabajo colectivo, siempre tiene frutos muy, muy positivos. Bueno, también tengo otros títulos que tenía de Pehuen, que no sé dónde los tengo por acá, pero obviamente que es la biografía de la Tati Allende y el testimonio y la crónica sobre Antonio Gidó. Eh, y hablar del futuro. ¿Cómo se mira Pehuen de aquí a... No, 5 años es difícil. Mañana puede ser tan incierto como proyectarlo en Sí, 5 o 10 años más. ¿Qué se sí. viene para Pehuen? Que algo obviamente de lo ya mencionado, pero obviamente es seguir la línea que ya sabe, la línea que ya maneja en el fondo. Sí, mira, en términos del catálogo de adultos es continuar el trayecto andado. Vamos a seguir sumando catálogos. Se viene este año una producción bastante grande, tanto en infantil como en adultos. Tenemos muchas ganas y ya estamos dando los primeros pasos para, así como tenemos esta línea bien definida de Chile, tenerla a nivel latinoamericano. Se está gestando ya una línea de pensamiento contemporáneo, eh, como la que tenemos, que principalmente temas mapuche, pero a nivel latinoamericano. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en un despojo de las tierras a nivel continente? Porque los procesos en Latinoamérica son muy similares, muy, muy, muy similares a lo que pasó. O sea, hay algunos
algunas zonas que tienen diferencias, pero la verdad es que es bastante similar y queremos agarrarnos de ahí y poder generar una voz más colectiva en términos del continente. Eso para adulto también un poquito esa mirada más americanista en el catálogo infantil, así como tenemos, por ejemplo, Chile es mar, que es tan de nuestra costa, también pensamos próximos títulos, que no hay nada hecho, esto como te cuento se está gestando en las conversaciones internas, de ampliarnos. Ya nos parece importante, Chile ya está viviendo lo que Argentina vivió en los años 20 con la migración, nosotros lo estamos recién viviendo hoy día. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos como chilenos y como editorial a esta mirada y a esta apertura también? A salir, a impregnarnos de estos temas que hoy día ya son parte de nuestro día a día, de nuestra realidad. Y más en la línea infantil estamos pensando en diversificarnos, pero pensando en apoyos para profesores como material didáctico, pero como te digo, esas son un poco las conversaciones que tenemos en las miradas a largo plazo. Bueno, en los minutos que nos quedan, Rocío, agradecerte este tiempo para conversar sobre industria editorial, para conocer un poquito más de Pehuen. Nos gusta conversar de libros y sobre todo mirar a nosotros, conversar de libros, sobre libros, nos gustan los libros, amamos los libros, y sobre todo nos gusta mirar el país a través de nuestro libro, a través de nuestra industria literaria. Y obviamente estos minutos finales para que diga lo que guste. Sí, mira, me gusta eso de miramos el mundo a través de los libros, lo voy a tomar porque nosotros no concebimos el mundo sin libros. Por algo trabajamos en una editorial. Claramente no es porque estemos buscando fama, éxito ni dinero, porque estamos en una industria equivocada. Si fuese eso el motor. Nadie. Pero no, por supuesto que no. Pero nos gusta mucho, como una mirada más espiritual quizás, como del proceso que se genera cuando tú agarras un libro y te gusta. A mí me gusta decir, y lo sostengo, Chile no es un país que no lea. En Chile los libros no siempre llegan a las manos adecuadas. Cuando una persona agarra un libro que le gusta, descubre un mundo, y esto es un cliché, pero que es así. Es como el tiempo todo lo cura. No me gustará la frase, no me gustará el cliché editorial que acabo de decir, pero es una realidad. Entonces nosotros, y a mí personalmente como editora, me gusta, ese es el reto que yo tomo. Cuando decidí ser editora fue desde ahí. Cómo gestamos libros para que lleguen a las manos correctas, para que se fomente la lectura, para que se ponga esa semilla dentro y que avancemos, y avancemos como sociedad, como Chile, como continente, ahora que estamos planeando estas líneas más americanas de no soltarnos no solo desde el contenido, sino como individualmente del placer de leer. Queremos relevar la lectura a lo placentero. Leer genera placer. Entonces busquémonos en este placer de leer y sepamos llegar a los libros que nos generan placer. Y yo me quedaría con eso. Rocío Barros, editora de Pehuen Ediciones, en conversación con esta casa digital llamada Traficantes de Cultura. Rocío, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, de verdad. Fue un placer. Y a quienes nos están viendo, escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.